Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, lo cual la verdad es que nos pone muy felices. Soy Roberto Fiesco y no solamente estoy feliz por el regreso al programa, estoy feliz porque también cambiamos de locación, como podrán darse cuenta. Estamos en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, un espacio muy emblemático de una alcaldía también muy emblemática e importante para nuestra ciudad, como es la Alcaldía Coyoacán, a quienes les agradecemos, pues la verdad, todo el apoyo y las facilidades para hacer posible esta segunda temporada de los 41 tropiezos. Y bueno, este programa no está completo sin presentar a nuestras queridas compañeras y participantes activas e intensas de este programa. En primer lugar, a nuestra queridísima Shivonne Guerrero. Hola Roberto, hola nuestra audiencia, qué gusto estar de vuelta. Me emociona mucho y me emociona también que Mara esté de vuelta con nosotros. Y bueno, Coyoacán es un lugar al que le tengo mucho cariño, no solo porque está ciudad universitaria, sino porque aquí está la Prepa 6 y yo estudié aquí, así que me siento muy hija de esta alcaldía. Entonces, pues qué gusto que nos estén arropando. Bueno, a Shivonne le encantan los spoilers, entonces ya aventuro esta primera sorpresa que es justamente el regreso de nuestra querida Mara Fuertes. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de regreso. Yo soy Mara Fuertes y pues Coyoacán es mi patria en realidad. Yo crecí aquí vivo, entonces es un gusto enorme continuar el programa aquí. Pues bueno, hoy tenemos un programa de verdad muy emocionante y muy especial. Está dedicado quizás a una de las cantantes más emblemáticas de la música mexicana, lo mismo de la música ranchera, del bolero, de los corridos, incluso de la canción de protesta. Ella es, por supuesto, quizás una de las presencias más icónicas de la música en el mundo, no solamente en México. Se trata, pues ya se lo imaginarán ustedes, de Chavela Vargas, un personaje icónico y mitológico, constructora de una mitología además propia, en cuyo camino se cruzó gente tan trascendental para la historia de la cultura en el mundo como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, después Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina y un larguísimo etcétera. Digo, más las presencias que aparecían en su vida como Federico García Lorca, de lo cual también ya hablaremos en un momento. Y para contarnos mucho más de ella tenemos de verdad una invitada de lujo. Se trata de una escritora, periodista, que ha trabajado lo mismo en medios nacionales que internacionales, en España, en Colombia, en El Salvador, etcétera, y que ha dedicado buena parte de su corpus literario a escribir sobre Chavela Vargas. Libros fantásticos, biográficos, ensayísticos en torno a su figura, a su obra, a su mitología, y ella es, por supuesto, María Cortina, a quien nos honra muchísimo tener en este primer programa. Muchísimas gracias por invitarme, yo soy la que me siento honrada. Y bueno, y yo no voy a decir lo que es para mí Coyoacán, sino lo que fue para Chavela. Ok. O sea, para Chavela fue una zona de esta ciudad maravillosa que además tanto quiso. Fue un lugar, ¿no?, emblemático. Pues aquí estaba la casa de Frida y Diego, donde vivió un tiempo. Ella contaba mucho. Perdón, yo hablo siempre en presente porque como me sigue hablando, entonces me sigue dictando cosas, ¿no? Entonces ella habla de sus idas al mercado, de sus paseos por toda el área del centro de Coyoacán, de cuando iba a arreglarle a Diego sus chamarras y ella se las quería traer puestas y le arrastraban. En fin, una serie de anécdotas, pero sí este barrio con toda su comida, con toda su gente, con Trotsky también que estuvo aquí, ¿verdad? Bueno, y aquí está el hábito también en la el alcaldía Coyoacán, exactamente, que es el gran lugar al que regresa ella en los donde años ella 90. regresa a su segunda vida. Sí. María, a mí me encantaría arrancar esta conversación, que ya la arrancaste, por supuesto, con que tú nos cuentes cuál fue tu primer acercamiento con ella, tu acercamiento musical, cómo escucha, digamos, cómo llegas a Chavela Vargas. Mira, yo lo que digo es que a mí me llegó. Nunca supe ni a qué hora ni por dónde, porque yo la verdad, soy periodista, como dijiste ya, y me fui muy pronto a Centroamérica. Entonces lo mío era estar buscando guerras y cubriéndolas y buscando la verdad en esos países centroamericanos que fueron y siguen siendo tan golpeados, y Colombia y Beirut y demás. Entonces me perdí toda lo bueno aquí de esos años, ¿no? Entonces realmente yo no era una persona que iba a los centros nocturnos.
sabía de Chabela, más por mis papás, que eso sí, se echaban junto con Chabela sus tequilas, ¿no? Su botella cada noche, ¿no? Pero yo trabajé en la Embajada de México en España y era consejera de prensa. Entonces ella iba cada 3 meses al año. Y en esos 3 meses, pues querían entrevistas, querían esto, querían lo otro, y yo llevándole periodistas o arreglando conferencias de prensa o así, pues como es mexicana, pues la teníamos que atender en la embajada. Y así nos empezamos a hacer amigas. De repente me decía, ¿y tú dónde vas? Cuando terminaba la entrevista, y yo, pues a trabajar. No, a ver, pero si estás trabajando, ya trabajaste, ¿no? Entonces, así empezamos. La verdad, yo creo que fue como, nos caímos bien y sentía que aprendía mucho con lo que ella me contaba y creo que a ella le gustaba cómo escuchaba, porque escuchaba todo como si fuera auténtico, aunque me estuviera hablando de Federico García Lorca, que está muerto, ¿no? Entonces, así empezamos una amistad que duró pues hasta el final de su vida. Una pregunta, tienes varios libros sobre Chabela, ¿nos podrías contar un poco de cuáles son estos libros y qué te lleva a escribirlos? Porque veía yo que tenías entrevistas donde incluso ella parece que te impulsa un poco a dar ese paso. Sí, mira, nada más sobre Chabela son 2, pero escribí durante años una columna y viene muchísimas veces en la columna también. ¿Y cómo escribí? ¿Qué me impulsa a escribir un libro sobre Chabela? O sea, es que a Chabela no la mandaba nadie, pero ella sí mandaba, ¿no? Entonces, el primer libro, que es el de las verdades de Chabela, esa lo escribimos juntas, porque un día me dijo, yo quiero escribir un libro. No puedo morirme sin escribir un libro, porque así era, ¿no? De radical. Mi último deseo en la vida es escribir un libro. Entonces, yo le recordé, Chabela, el último deseo es el último. Este seguiría tu segundo último. Total tuvo 5. Entonces nace de ese último deseo de Chabela de escribir un libro y es una gran plata, es su historia, de hecho es como una biografía, pero en la que yo estoy adentro, porque yo hago comentarios, yo le hago preguntas que ahí salen. Que lo publicas además muy cerca del fallecimiento de Chabela, ¿no? Lo publico no tanto, ¿eh? Lo presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara, no tan cerca. El otro libro ya se publica cuando ella ya murió, que es un libro en el que trato de rescatar ya de algunos otros escritos o otros nuevos, porque yo siempre llevo una libretita. Tengo la manía de andar con un cuadernito, libreta y un lápiz. Entonces apunto todo, entonces muchas frases de Chabela o pensamientos después de una ida a su casa, ¿no? Y así armé el segundo libro donde quise rescatar una parte de Chabela de la que se sabe poco porque es su recta final. Y pues alguna gente decía, vieja loca, ¿de qué está hablando, no? Pero es esta parte un poco que decías, la mística, ¿no? Que en la que ella decide, cuando deja el alcohol, se tiene que agarrar de algo, ¿no? Y se pone a leer, ya conocía muy bien la obra de García Lorca, muy bien, ¿no? De memoria. Pero se pone a leerlo más, empieza a leer las obras de teatro, ¿no? Y empieza a hablar con el Cerro Chalchi, que es parte del Teposteco. Entonces empieza a tener incluso, yo creo que Chabela tenía un don especial, ¿no? Por ejemplo, para detectar las enfermedades, así sabía, ¿no? Y una vez llevé a una amiga a verla porque la iban a operar de un tumor. Y le dije, vamos a que te entretengas el fin de semana, vamos un día a ver a Chabela. Chabela yo le había dicho, ¿no? María, perdón que te interrumpa, yo te he oído decir que Chabela era chamana. La bautizaron como chamana, los chamanes de San Luis Potosí, ¿no? Pero aparte de que la hayan bautizado o no, yo le conocí poderes así como curativos, ¿no? O de plano te decía, ¿no? Esa ya no tiene remedio, ¿no? O por ejemplo, a mi amiga le dijo, te van a operar de 2 tumores, tú no tienes tumores, tienes barros. Entonces mi amiga hasta como que salió, oye, me van a operar de 2 tumores. Bueno, cuando lo operaron me habló con la voz temblando, ella, ¿no? Y me dijo, María,
el doctor acaba de venir y me dijo que no me pudo quitar lo que tenía porque no eran tumores. Y yo le dije, yo quiero que me quite lo que sea, no quiero nada extraño en mi cuerpo. Y le dijo, es que no te lo podemos quitar porque imagínate, es como si te sale un barro en la nariz. Si te sale un barro en la nariz y te lo dejas años, empieza a crecer para adentro también. Y si te lo quitamos, te botamos un pedazo de nariz. Pero es un barro. Entonces, mi amiga usó la palabra que usó Chabela. Y de estas cosas, ¿no? Una vez fui a Veracruz y las pescadoras les llevaban a sus hijos. Y tenía ella sembrado muchas plantas medicinales y usaba la adecuada para la diarrea, la fiebre, el dolor de estómago. Así curaba a los hijos de los pescadores. Bueno, ahí hay un poquito de la parte mística y mítica de este personaje fascinante, Chabela Vargas. Vamos a ver una introducción un poco más amplia en torno al personaje, aunque estoy seguro que todo el mundo la ha escuchado, todo el mundo la conoce, todo el mundo ha escuchado hablar de ella, pero vámonos a esta cápsula acerca de Chabela Vargas, conocida también como la voz áspera de la ternura. Tápate con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Chabela Vargas nació varias veces, siempre mexicana. La primera vez fue el 17 de abril de 1919 en San Joaquín, Costa Rica. A los 17 años volvió a nacer en México, donde poco a poco se convirtió en una voz reconocida dentro del mundo de la ranchera, siempre con su propio estilo en la interpretación, el arreglo personal y la musicalización de sus canciones. Desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Compañera entrañable de parrandas de José Alfredo Jiménez, con quien dio serenata a las señoras más guapas y elegantes del México de su época. Fueron sus composiciones las que Chabela más famosamente interpretó. En el velorio del compositor, Chabela se desgarró borracha en llanto y canto. Cuando quisieron retirarla, la viuda de José Alfredo dijo: «Déjenla, está sufriendo tanto como yo». Ya me canso de llorar. Radicalmente marginal, como la definió su amigo Carlos Monsiváis, Chabela fue siempre fiel a la figura que construyó para sí misma, interpretando con total entrega, de cara lavada, jorongo y pelo corto. Nunca se desdijo de su afición por las señoras o por el alcohol. Sin embargo, fue este último el que la llevó a alejarse de los escenarios, de su carrera artística y casi a la muerte. Regresó en la última década del siglo XX a los reflectores de la mano del Hábito y de Pedro Almodóvar. Fue en este su penúltimo nacimiento que se le reivindicó como ícono lésbico plenamente, y cuando su vena mística y chamánica tomó el lugar de las copas en su vida y en los escenarios. Luna de posteca, tu cuerpo con deseo nuevo. Chabela Vargas fue un ejemplo de libertad plena, tanto para darse luz a sí misma como para reinventar y rememorar su propia vida. Fue este mecanismo de autodefinición constante lo que la dotó no solo de su potencia y honestidad lírica, sino también la que le permite aún después de muerta ser varias Chabelas y a la vez siempre la misma. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, aquí desde la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, platicando sobre Chabela Vargas, cantante, ícono mundial, por lo menos internacional, actriz cinematográfica, digo, alguien con un montón de méritos profesionales. Lo mismo cantó en el Palacio de Bellas Artes que prácticamente en toda España, empezando por la Maestranza de Sevilla, en el Carnegie Hall, en el Olimpia de París. Digo, muy pocas cantantes y muy pocos cantantes logran, digamos, una ruta internacional tan importante como Chabela Vargas. Pero queríamos regresar a esta conversación con María Cortina, ¿verdad, Mara? Sí, así es. María, a mí me da mucha curiosidad como el proceso de ser biógrafa de Chabela Vargas, pero sobre todo
la diferencia de estos dos libros, uno publicado cuando Chabela estaba en vida y en coautoría, y este otro, si hay un cambio de reflexión, si de alguna manera hay temas que pudiste tratar en este segundo libro que quizá cuando estabas coescribiendo con Chabela y ella tenía más control de alguna manera de la representación. ¿Cómo ha sido ese? Sí, bueno, primero lo que te puedo decir es que el segundo pues fue muy triste, ¿no? O sea, porque además fue a principio de pandemia que me puse a revisar el material que tenía, meter más material, buscar en mis cuadernos y pues era sin ella, entonces era recordar cosas que habíamos vivido juntas, ¿no? Y ese mundo raro de Chabela que compartí, y entonces pues yo lo que sentí es soledad, ¿no? Pero finalmente ella también era soledad, ¿no? Siempre dijo, yo la soledad la elegí porque a cambio de la libertad, ¿no? Entonces fue un poquito duro, fue triste, fue en pandemia, entonces, pero también me llevó a reflexionar muchas cosas y a descubrir otras cosas en Chabela que a lo mejor las tenía como pincelada y en este estar sola y estar con ella en su tercera reencarnación, me sirvió mucho también. Y sí hay cosas nuevas. María, hay algo fascinante en el personaje de Chabela que nos conmueve, creo que siempre que la escuchamos, que tiene que ver con su forma de cantar, con un estilo, con una voz, con un timbre vocal muy potente y muy impresionante, con esta cosa de platicar a veces las canciones más que cantarlas, con una interpretación muy, muy poderosa. Sin embargo, es una mujer, digamos, que progresivamente su voz, ¿no? O sea, la voz que escuchamos en los primeros discos en los años 60, que es una voz evidentemente más joven, una voz más prístina, de una mujer ya de 40 años cuando empieza a grabar, hasta la última voz que conocemos de Chabela, que es una voz mucho más rasposa, mucho más ruda, mucho más profunda. Y sin embargo, el personaje fascina siempre. Hay una fascinación siempre del espectador, una conmoción frente a ella. ¿Qué es? ¿Cuál es el secreto que tú encontraste en esa fascinación que provoca en la audiencia Chabela Vargas? Son dos cosas, yo creo. La primera es cómo interpreta, ¿no? Si ya nos vamos así como más a hablar del tema música, es la forma como ella interpreta, ¿no? La forma como ella interpreta, pues los propios compositores dicen que siempre es la mejor, ¿no? La mejor intérprete, de los mejores. Siempre han dicho que ha sido Chabela. Y la otra es lo que ella llamó su mensaje, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver, pero el mensaje yo creo que lo daba ella como decía Monsiváis, ella cantaba desde la más absoluta marginalidad. O sea, una de las últimas cosas que me dijo es, yo un día voy a escribir una canción sin letra. Y ahí va a estar el mensaje. Entonces, yo pienso que ella comunicaba a la hora de cantar con esa voz de la de 40 años y su último disco, 92 años. Y también hay un mensaje. Y creo que un mensaje, hay muchos que lo pueden interpretar de una u otra forma. Yo veo libertad, siento libertad. Siento en Chabela una persona libre, una mujer que le dio la gana nacer en México, ¿no? Cuando lo hizo en Costa Rica, ¿no? Y que le dio la gana nunca jamás en la vida ponerse un pantalón, ¿no? Presentarse como abiertamente, aunque no era su bandera, ¿no? Nunca negó su preferencia sexual, siempre dijo, yo soy una lesbiana, ¿no? Sobre eso yo te querría hacer una pregunta. Sí. Claramente Chabela es un ícono cultural, ¿no? Eso no está en duda, pero te preguntaría si es un ícono LGBT o si es un ícono lésbico o si se está volviendo un ícono lésbico, porque mi impresión es que no lo era. No lo es. Pero que hay algunas producciones culturales recientes que están rescatando esa parte de su vida, su cercanía, por ejemplo, con Patria Jiménez, con otras lesbofeministas mexicanas. ¿Qué opinión tendrías tú sobre esa parte de la vida de Chabela? Mira, al principio no lo fue, como tú dices, es correcto, no lo fue hasta que un día en un desfile gay en Madrid, Pedro Almodóvar la puso en uno de esos camiones, ¿no?
a 40 grados con todo el jorongo. Y entonces, bueno, esa ya es la foto, ¿no? Y últimamente, sí, últimamente, como tú dices, yo creo que ella estaría feliz. Lo están volviendo cada vez más, ¿no? Por ejemplo, en exposiciones que hay, una hubo en la del Museo de la Memoria y Tolerancia, que fue tan importante, en las dos que hubo, porque luego hicieron una versión mínima de la primera, y está su jorongo, y está Chabela, y está también, bueno, pues como estos personajes que optaron, ¿no?, por salirse del closet. Y ha sido muy importante también para jóvenes. Yo lo veo, hay una página de Chabela, y la gente como cuenta que Chabela les dio la fortaleza, sin conocerlos, ¿no? Entonces, eso me parece sensacional. Yo creo que eso, además Chabela adoraba a la juventud, ¿no? Y que estaría feliz, ¿no? Y que es muy importante. En ese museo, en el Museo del Estanquillo, ahorita la pueden ir a ver también. Ahí está, en el musical de Carlos Monsiváis, porque fueron muy amigos. Entonces sí, se está usando más ahora que antes. Antes no es que no le gustara hablar de eso, pero decía que ella no iba por el mundo preguntándote si eras hetero, ¿no? Sin embargo, ella se enorgullecía muchísimo de sus conquistas. De hecho, justo en tu así, libro... nunca lo negó. Nunca lo negó. No. Y bueno, romances célebres, o sea, digo, por lo menos noches célebres con gente como Ava Gardner, Arabella Arbenz, la actriz hija de Jacobo Arbenz, la princesa María Beatriz de Saboya, Noelia Noel, que era una vedette muy importante y que parece que tuvo una relación bastante larga, en fin, ¿no? Sí. Digo, mujeres a las que les llevaba serenata junto con José Alfredo Jiménez, digo, ¿no? Digo, que eran compañeros de parranda, que esa es la otra parte muy fascinante del personaje de Chabela, ¿no? Esta mujer alcohólica, ¿no? Digo, abiertamente alcohólica en un periodo largo de su vida, ¿no? Y sin embargo, alguien que reivindicó mucho la idea de la parranda, que eso también es muy mexicano y algo que nos encanta. Piensa un poco como en el caso de José José, que nos encantaba verlo, pero después saber que recaía y seguíamos amándolo de la misma manera. Pienso en Chabela un poco parecido, ¿no? Como alguien a quien no importa que esté sufriendo lo peor, nosotros la seguimos amando, digo, aunque esté bebiendo en el Tenampa, aunque esté cantando borracha, etcétera, ¿no? Hay esta fascinación también por este personaje frágil, digamos, ¿no? ¿No crees? Sí, sí, así es. Y bueno, ella, cuando se murió José Alfredo, bueno, dicen que lloró. Era la que más lloraba de todos, ¿no? Se sentó en el suelo, ¿no?, y sacó una botella de tequila y empezó a cantar. Y la gente le decía a Paloma, la mujer, sácala, sácala. Y ella decía, no la toquen. Fue la mejor amiga de José Alfredo y ahí se queda, ¿no? Y le dolió también porque obviamente era su compañero de parrandas, era su tapadera cuando iban a dejarlos. Nadie sabía para quién era la serenata, ¿no? Pero no es como una especie de machismo inverso, es decir, nosotros hablamos del machismo siempre relacionado con el hombre, con la masculinidad y tal. Esta apropiación de la masculinidad, digo, y de un cierto tipo de machismo por parte de una mujer, supongo que también era muy retador, o sea, en un momento de un México que difícilmente comprendía a una figura como Chabela, una mujer que no se maquillaba, que usaba siempre un poncho rojo, guaraches, ropa de manta, en fin, había un diseño de imagen, digamos, voluntario seguramente, que no replicaba para nada las crinolinas de Lucha Villa o el encaje de Lola Beltrán, otras dos grandes rancheras, digamos, ¿no? O sea, ella tenía una figura completamente distinta, ¿no? Y además, no solo la figura, porque, o sea, las rancheras de Chabela no tienen mariachi. Por ejemplo, claro. Entonces, yo incluso creo que ese fue un gran aporte que hizo. Digo, sin quitarle lo maravilloso que es el mariachi, ¿no? Pero Chabela nunca cantó con mariachis. Entonces, todas las rancheras por primera vez empiezan a escucharse en voz de Chabela sin mariachis. Entonces, también sale otro tipo de canción, ¿no? Pero eso, o lo de la vestimenta, bueno, la vestimenta un día en el Cuid, por primera vez le prometieron llevarla al escenario como la gran señora, ¿no? Entonces, un vestido escotado y tacones. Bueno, no llegó a cantar ni la primera estrofa. No la culpo. Nada más se subió y dijo, no, y se quitó el zapato, lo aventó y se fue.
No, sí, fue un gran disgusto para el dueño del quiz, pero así no, ella nunca se puso zapatos de tacón, no era lo suyo. María, hay un pasaje, perdóname, nada más cerrando Sí. este momento justo porque es la época del quit. Hay un pasaje muy oscuro de la vida de Chabela del cual nadie habla nunca, que es su matrimonio con Javier Rojas, Así es. un director teatral muy importante. De hecho, el Teatro El Granero se llama justo Teatro El Granero Javier Rojas, es el introductor del teatro círculo en nuestro país, un hombre homosexual también, sin embargo que se casa con Chabela. Ah, yo te lo cuento, en la algún anécdota es momento. divertidísima. Cuéntanos, porque nadie habla de eso nunca, de ese matrimonio. ¿Quién crees que tuvo la culpa? Monsi. A ver. Ok. Sí, porque Chabela no le daban la nacionalidad todavía y se tardaba y un trámite y otro, ¿no? Y entonces Monsiváis le dijo, ay hombre, cásate con él. Entonces Chabela dijo, ¿cómo crees? Lo último que haría en mi vida, no sé qué. Y entonces la convenció. Es la mejor manera, la más rápida de que te hagan mexicana. Ella moría por ser mexicana y entonces dice que sí y Monsiváis arma una pachanga tremenda, invita a todo al medio, o sea, al mundo ese amplio y maravilloso de Monsiváis, y todos llegan, ¿no? A la boda, a la posboda, digo, porque se casó en Un registro civil. en un registro civil, pero llega a la fiesta todos menos Chabela. Pasan 7 años. Ok. Y 7 años después, casualmente, hay un encuentro entre marido y mujer. Y ahí sí Entre no me... Javier y sí, Chabela, entre ok. Javier y Chabela. No se volvieron a ver. Y no me queda claro quién de los dos, pero uno le dice al otro, ya va siendo hora, ¿no? Y el otro, va siendo. Y se fueron otra vez a divorciar. A los 7 años. Sí, a los 7 años se fueron a divorciar y entonces ya Monsiváis dice, Chabela, ahora sí es motivo de celebrar. Vuelve a hacer la fiesta y vuelven a ir todos menos Chabela. Ok. A ese grado le afectó el casarse, ¿no? Ok. Ahí está, uno de los secretos ¿Y sabes, mejor guardados ¿y sabes de Chabela quién Vargas. me lo contó? Monsiváis. Ok. Medio malvado. En una ida a Tepoztlán a visitar a Chabela y Monsiváis me dice, oye María, tú sabes que Chabela estaba casada. Ay, ¿cómo crees? Yo entonces no sabía. No, es que alguna vez se lo pregunté a Javier directamente, tuve la oportunidad de conocerlo. No me dijo nada. No hablaba. Así, no dijo nada. Movió la cara así y no dijo absolutamente ¿Y nada. qué crees que hizo Monsiváis cuando llegó a Tepoztlán ese día? Después de haberme dejado verde así en el camino, nos bajamos, entra y le dice, Chabela, te mando saludos, Javier. Y Chabela me voltea a ver y se queda así. Un silencio, ¿no? ¿Y cómo está? Jodido, Chabela, como todos, ¿cómo va a estar? Pero lo hizo a propósito. Mara. No, yo iba a comentar, digo, así como Chabela tuvo las 3 reencarnaciones y vivió casi un siglo, también cambió mucho el contexto para la comunidad LGBT. Así es. Y bueno, yo recuerdo una frase de Chabela, ¿no?, que decía que detrás del micrófono en México podría ser quien uno quisiera, pero ya en la calle era otra cosa, ¿no? Y me da curiosidad, tú que estuviste con ella en su cotidianidad, si ella, cómo se relacionaba ella con todos estos cambios que hubo como en el contexto social, o si lo mencionaba. Yo sé que no fue activista y que de alguna manera ella era su propia bandera, Sí. pero evidentemente esto transcurrió durante su vida. Entonces, Sí. no sé. No, pues no entiendo muy bien la pregunta, cómo se lleva. Al principio, bueno, ella como estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Nunca se puso ropa de mujer, se sentaba en el piso, ¿no? Con su jorongo o con ropa de manta y todo esto, y se le hacía natural, ¿no? Luego, por ejemplo, bueno, su vida, su relación está con Frida, que todavía hay gente que no la cree mucho, esa carta que todavía apareció, ¿no? Y que dicen, pues no, dijeron que no. Que es apócrifa. Que es apócrifa, pero pues ahí está la carta, ¿no? Y sí, y Chabela un día fueron a entrevistarla, una televisora, y les dije a la televisora, oye, no le vas a preguntar lo de Frida, porque ya está como harta de eso, ¿no? Se fue a la televisora y me dice, no me preguntaron de Frida. Y le digo, ¿y por qué querías que te preguntara? Quería decirles que fue el amor de mi vida. Wow.
La mitología de Chabela, María, que ahí me llama mucho la atención. Digo, justamente leyendo tu libro, uno puede, digamos, como creer, cuando uno lee algo que queda o cuando uno ve una película, uno cree lo que está ahí, ¿no? ¿Qué tanto podemos imaginar que sea cierto o no? ¿O acaba convertido en cierto a partir justamente de esta gran fabulación que ella construye y que acaba en un libro, en un documental, etcétera, que ella hace? Digo, pero tú que estuviste tan cerca de ella, te voy a contar una Ajá, anécdota sí, que sí. yo creo que te va a responder. ¿Ves que hay otro nombre ahí? Es Ana Paula Mesa. Ana Ajá. Paula es mi hija. Ok. Entonces, yo le pedí que nos ayudara porque en onda de que, Chabela, a ver, recuérdame a qué edad llegaste a México, la primera vez. A México, pues llegué a los 13. Pero después te fuiste y después volviste. Sí, como a los 12. Entonces, No me salen las cuentas. Entonces, por decirte, ¿no? O ¿en qué año cantaste en tal lugar o en qué antro, ¿no? Y entonces, pues no nos salía. Entonces le dije a mi hija, ¿por qué no nos ayudas con la investigación? Entonces llega y me dice, oh, mamá, no, es imposible porque es la propia Chabela como fuente. Una vez dice un año, en otra entrevista a otro, ¿no? Una vez cuenta una anécdota de una forma, otra de otra. ¿Cuál es la verdad? Entonces ahí me surgió hasta el título. Si las dice Chabela, todas Son verdades. son verdades. Entonces por eso son las verdades de Chabela. ¿Quién sabe si pasó así, un poquito diferente o no pasó? ¿No? Pero el caso es que está escrito, ella lo vivió, ella lo compartió con todos los que lo iban a visitar y pues esa es la vida de Chabela, son sus verdades. Bueno, cerramos cada bloque hablando del mito, digo que siempre nos lleva hacia ahí, un personaje como Chabela Vargas. Vamos a un corte y regresamos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma para seguir platicando con María Cortina sobre Chabela Vargas. Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, platicando con María Cortina sobre Chabela Vargas. Quisiera arrancar este bloque platicando un poco de su legado musical, María. Hemos mencionado ya, por supuesto, a José Alfredo Jiménez, uno quizás de sus compositores de cabecera, ¿no? Un mundo raro, Las ciudades, uno de los grandes himnos de Chabela. No hemos mencionado a Tomás Méndez, por ejemplo, ¿no? El compositor de Paloma Negra, otra de las grandes canciones de Chabela. ¿Qué nos dirías, digamos, de esta música que ella cantaba, ¿no? Agustín Lara también, por supuesto, apropiándose incluso del sujeto al que le habla, pues, ¿no? O sea, desde el punto de vista del hombre, hablándole a una mujer, ¿no? Que eso también es muy significativo. Estamos hablando de compositores varones, ¿no? Que componían normalmente para mujeres, incluso Tomás Méndez, que era homosexual. Paloma Negra es una canción a su supuesta ex esposa dolida, ¿no? Digamos, pero siempre son canciones hacia mujeres. Lo mismo hace Chabela. No tiene que cambiarles el género a las canciones, ¿no? Sí, no, exactamente. Y es un hombre el que se la canta a esa mujer y así lo quiere Chabela, ¿no? Eso siempre lo dijo, ¿no? Yo fui quizá de las primeras que empecé a cantarle desde la voz del hombre, ¿no? No me cambié por mujer, porque yo así lo quiero transmitir cuando pienso en una mujer. Macorina. Sí, Macorina. Cuéntanos de Macorina. Bueno, Macorina era una mujer guapísima, existió. Macorina existió y era una mujer cubana que tenía un origen oriental y el otro cubano. Y Macorina fue la primera mujer que manejó en Cuba, que tuvo un coche convertible. Y justo coincidió con una visita de Cuba que hizo Chabela a Cuba y la conoció. Y se enamoró perdida de esa bellezona porque era una belleza, hay fotos de ella. Había un poema bastante antiguo y entre Chabela y otro poeta español agarraron esa letra y la empezaron como a modificar.
Y lo acabó haciendo suyo, como tú dices, de todas las canciones. Ese poema original ya no tiene nada que ver. Y realmente no solamente hizo suya esa canción, ese poema convertido en canción, Chabela, y le cambió la letra, sino que hizo suya a Macorina. Incluso un día le dijo, ¿no, Macorina? Yo te voy a llevar por todo el mundo. Y todos te van a conocer en todo el mundo. Y se la cumplí, dice Chabela. Y sí, se la cumplió, ¿no? Y pues sí, hacía suyas las canciones. Luego tiene 5 composiciones ella, y la verdad, no son las grandes canciones, pero no son malas. Hay unas muy bonitas, ¿no? María Teposteca es una belleza. Y le preguntabas, Chabela, ¿pero por qué no seguiste componiendo? Porque las musas estaban borrachas. Mara. ¿Y alguna vez hubo algún intento de censurar alguna de sus canciones? En España le censuraron la Macorina, cuando fue todavía en el franquismo. Sí, nada más. Este gran regreso a España, ya que lo mencionas, en los años 90, digo, hay que decir que hay un periodo, digamos, como oscuro también en la vida de Chabela, que es una especie de retiro, ¿no? Donde ella suponemos que se refugia en su casa de Morelos, ¿no? No canta, deja de ser una figura pública, lo que había sido en los años 60, y hay un regreso en el 92 de la mano de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, justo en el Cabaret del Hábito, ¿no? Digo que estamos justo en Coyoacán, por eso lo decíamos al principio, que va a ser muy importante, porque es ahí donde un empresario español la ve y se la lleva a España y se convierte en el fenómeno internacional que conocemos. Y ahí aparece Almodóvar, y aparece Sabina, y aparece, digamos, todo el mundo, Felipe González, incluso Isabel Preisler, para los que les gustan las revistas del corazón. Es decir, hasta el presidente Aznar y su mujer. Exacto, que se vuelven muy amigos suyos contra los otros amigos mucho más de izquierda. Exacto. Aznar, evidentemente. ¿No? A ti te toca conocerla en ese momento en España, Así ¿no? es. Digo, ¿cómo era esa Chabela con la que tú te encuentras? Pues mira, estaba rodeada de esa gente, la querían muchísimo. Incluso fue también la época que grabó esa canción con Joaquín Sabina. ¿El Boulevard de los Sueños Rotos? Que es la que le compone a ella, ¿no? Esa se la compone claro. Joaquín a ella, pero juntos cantan Noche de Bodas, Okay. que es muy, muy linda. Veanla, escuchen la letra, es realmente una canción muy linda. Entre los dos se oye maravilloso, ¿no? Y ella le habla a Joaquín en la canción. Y bueno, todos los días tenía algo que hacer. Bueno, también ella llegaba a Madrid y de Madrid viajaba, porque como iban los veranos eran los festivales por toda España, ¿no? Y después regresaba y se quedaba siempre en la residencia de estudiantes, que es este lugar donde se quedó la generación de Lorca, de Dalí, de Buñuel, de todos estos. Alberti, etc. Sí. Y se quedaba ahí, fue justo cuando empezó a acercarse más a Federico García Lorca, porque se quedaba en lo que había sido la habitación de Federico, ¿no? Okay. Entonces decía que todas las mañanas un pájaro la despertaba y era el alma de Federico, ¿no? O decía, por ejemplo, anoche lo oí tocar el piano, y en efecto allí había un piano que había sido de Federico, ¿no? Y bajé y salimos a hablar a la calle con las señoras de la calle, ¿no? Entonces te contaba toda esa historia como si fuera real, ¿no? Y realmente le notabas las ojeras, y te lo contaba de una forma tan mágica y tan linda que pues sí, ay, Chabela, pues procura no desvelarte, ¿no? Almodóvar la quería muchísimo. Almodóvar incluso la puso en sus películas antes de conocerla, ¿no? La primera película no la conocía todavía. Y después Almodóvar dijo algo muy importante, que es: yo cuando me muera quiero que digan, antes de que fui director de cine, que fui presentador de Chabela Vargas. Porque en sus primeros conciertos la presentaba siempre él. Incluso viajaba con ella, ¿no? Y todos, era un ambiente maravilloso. Lloraban mucho. Era un grupo de llorones. En los conciertos lloraban. Y yo le digo un día a Chabela, a mí me da mucha curiosidad saber por qué en tus conciertos todo el mundo llora, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Y entonces me dice, yo creo que porque les recuerdo que son capaces de sentir. ¡Wow!
Ok. Pues yo dije sí. Wow. Sí. Shibón. Bueno, es que sí, sin duda. Yo pienso, por ejemplo, en esta canción de Cruz de Olvido, y es una canción que me atraviesa. También esta otra de En el último trago. O sea, sí asocio a Chabela con estas canciones de tristeza, de mucho dolor. Pero bueno, ya lo decía Roberto hace tiempo también, ¿no? De una voz que tiene una aspereza, una dureza, pero que a la vez transmite un afecto muy profundo. Así es. Yo no puedo imaginar quizás una manera de transmitir esos afectos. Pienso en el programa que hicimos sobre Juan Gabriel y pienso que de alguna manera son como figuras en espejo, en varios sentidos, ¿no? En estos, incluso lo decías, de cómo de repente todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Y construyen un personaje que en el micrófono puede permitirse cosas que no se puede permitir quizás en la banqueta, y cómo hay una reapropiación musical de ciertas canciones que paradójicamente subvierten esa heteronorma, ¿no? Y bueno, en efecto, yo todo esto lo digo simplemente porque me quedo pensando en esta construcción que hace Chabela de su propia imagen. Hace rato en la pausa nos decías que a ella le gustaban, lo iba a decir ya en presente, le gustan, porque estamos hablando en presente, pero que le gustaban las señoras, y que en ese sentido ella tenía como una especie de distancia. Ella no, quizás tiene una identidad que no es como ahora con algunas identidades lésbicas que quizás se reconocen mutuamente como compartiendo una misma identidad. Tú nos decías que no, que ella de alguna manera a sus amantes las leía como señoras. No sé si nos podrías decir qué querías decir con eso. Mira, por ejemplo, para empezar, ¿no? Cuando en su primera época de muy, muy, muy borracha que se presentaba, a ella la iban a ver muchos políticos. Y los políticos, pues, o llevaban a alguien que, digamos, fuera de las paredes de sus casas, ¿no? O ahí se encontraban a alguien, ¿no? Entonces, pues eran unas mujeres muy guapas las que acompañaban a los políticos. Entonces, Chabela contaba, ¿no? Decía, mira, se iban porque en algún momento tenían que regresar a sus casas, ¿no? O tenían que irse un rato y volver, y me las dejaban, ¿no? Y dice, yo me daba un gusto con esas señoras. Entonces, esas, ¿no? O sea, las señoras bien vestidas, aunque fueran, vaya, a lo mejor eran alguna vedette o esto, pero era una mujer con ropa de mujer, ¿no? Peinada de mujer, lo que a ella le gustaba. Y bueno, si vemos también las dos, ella a mí me platicaba muy poco de sus amores. Era en eso como reservada, ¿no? Pero platicaba lo que ustedes quizá ya conocen, de Ava Gardner y de todas estas bellezonas que estuvieron con ella, pero que eso sí lo contaban, ¿no? Pero las cosas como más íntimas de sus relaciones más íntimas o más prolongadas las contaba poco. Pero sí que siempre decía, a mí no se equivoquen, me gustan las mujeres. Has referido, en el libro está, y lo has dicho en otras entrevistas, en torno a esta infancia dolorosa, a este rechazo que también platicábamos ahorita un poquito fuera del aire, a este rechazo doloroso de la familia también por su orientación sexual. Sí, ella desde muy pequeña, desde que tenía yo creo que 6 o 7 años, ella, bueno, yo creo que su primer dolor fue al interior de una iglesia, porque el cura la sacó, ¿no? Ella iba de pantalones, pero pues bueno, tampoco es que viviera en una gran ciudad, ¿no? Y la sacaron diciéndole, pues, eres una pecadora, una niña de 6 años, ¿no? Porque te gustan las mujeres, te gustan las niñas, no sé qué. Y ahí ella empezó a resentir este rechazo, ¿no? Por eso, bueno, Pedro Almodóvar dice un día, Chabela Vargas nunca va a reencarnar porque es la reencarnación de Chabela Vargas. Y yo en el libro digo, Chabela Vargas reencarnó no una vez, sino 3. La primera, ¿no? Cuando ella decide cambiar su destino, porque su destino estaba en Costa Rica, cortando naranjas y siendo maltratada, y decidió irse, cambiar completamente su destino y vuelve, y ahí es el renacimiento de Chabela, ¿no?
Y después, pues cuando se pierde en el alcohol y regresa en el hábito, por segunda vez, ¿no? Reencarna Chabela. Y ella antes de morir me dijo, bueno, me veía, ¿no? Como triste y así, me dice, hombre, yo me voy a ir, pero aquí estaré. Te seguiré dictando las palabras para que escribas, me verás en un atardecer, en una luz. Y acaba diciéndome, ve y diles a todos que no me iré. Entonces el día que muere, yo digo, ya Chabela reencarnó por tercera vez. Wow. Entonces, sí reencarnó. Con la pena Pedro. Qué Y bello, en Chabela María. Vargas. Incluso yo digo que cuando viene de Costa Rica a México, cambiando su destino, retando su destino, viene a México en busca de una tal Chabela Vargas, como Pedro Páramo, ¿no? Con una, se busca a sí misma, esa Chabela con V, ¿no? Esa Chabela fuerte, esa Chabela que ya no la van a maltratar, esa Chabela. ¿Y alguna vez regresó a Costa Rica? Regresó pocas veces, pero sí regresó. Cuando vivía su mamá. Su hermana también. No, su hermana. Sí. Pero hay como toda una leyenda de que no quería mucho a los costarricenses. No, siempre lo dijo hasta el final. No, se sintió siempre maltratada. Luego hay costarricenses que escriben a la página de Chabela que yo leo y dicen, Chabela, perdónanos, por favor. No te subimos a entender. Dudo que haya alguien que no haya escuchado nunca a Chabela Vargas. Estoy seguro que todos la hemos escuchado alguna vez, todos nos hemos encontrado con su música, probablemente en algún momento de tristeza o de dolor profundo, amoroso, que es quizás donde saben mejor las canciones de Chabela o enfrentándonos a la pérdida. Sin embargo, si alguien no la conociera en este momento musicalmente, ¿cuál es la etapa que a ti más te gusta, María? O sea, esa primera etapa de las noches bohemias, de este ciclo de discos de Orfeón, o esta Chabela final cantando a Lorca. ¿Cuál es el periodo que a ti más te gusta musicalmente? A mí me gusta la final. Ok. Igual que Monsiváis, también dijo Monsiváis un día que Chabela tenía una voz preciosa cuando era joven, pero nunca comparable con cuando cantó con ese desgarro desde la marginalidad, ¿no? Es una Chabela más viva, que transmite más. Igual el hecho de haber dejado, no sé, el alcohol, la hizo un poco diferente, más, no sé, más lectora, muy amable con la gente. Claro que la gente a mí me dice de repente, María, te inventaste otra Chabela, porque la gente que la conoció con pistola, yo también la conocí con pistola, pero digo, ya muy poco. Sí, es que sí hay anécdotas, ¿no? Yo recuerdo, creo que es en este documental de Nancy Cárdenas, que llega ella a un evento, y llega después del evento vecinas, político, ¿no? Además, y llega Nancy incluso con la pistola a la fiesta, y que en efecto todo el mundo dice, allá está Chabela, allá afuera, ¿qué hacemos, no? Viene con pistola, ¿no? Sí. Entonces sí era este personaje imponente. Sí, claro, y no podía, o sea, era una necesidad la pistola, ¿no? Y se hacía así, ¿no? Y ya después cuando no tuvo pistola, que fue cuando la última vez que fue a Costa Rica, que tuvo que salir casi de urgencia, porque ella decía, no sabemos, pero ella decía que querían declararla incapaz, ¿no? Para tomar decisiones, y ella se tomó un avión y se vino casi con lo opuesto, ¿no? Pero hasta ahí todavía tenía pistola. Cuando estaba en Veracruz aquí, cuando tenía una casita en Veracruz, también andaba con pistola y de repente en la noche, ¡pa! ¿Qué onda? ¿No? El de junto. ¿Qué? Era un de esos sacerdotes de cristianos o no sé de qué, ¿no? Y llevaba en la noche a las pescadoras a cantar. Yo creo que Chabela se moría de celos, ¿no? Y entonces hacía pa, salía y ya se iban, ¿no? Era como el fin de la reunión. Ese viejo, lo único que quiere es estar con ellas, que enseñarlas a cantar, no sé qué, ¿no? Entonces,
Wow. Y por eso otro personaje coyoacanense con el cual se encuentra Chabela, Emilio el Indio Fernández, ¿no? Digo que son dos personalidades probablemente muy cercanas en temperamento, chocan absolutamente y se odian a muerte, ¿no? Se odian a muerte y la hija del Indio la adora. Adela, claro. Sí, Adela se enamora perdida de Chabela. Sí. Y el papá, ¿no? Y Adela contó todavía en vida, presentamos este libro ahí en la Casa del Indio. Y Chabela, ella contaba, ¿no? No, pues que siempre le decía a su nana, llévame a ver a Chabela Vargas, llévame a ver. Y un día le hablaron por teléfono y dijeron, es que no puede entrar por la edad. Y la fue a ver Chabela. Pues, pero sí era muy agresiva, ¿eh? Te digo que esas gentes que me dicen, oye, te inventaste otra Chabela, ¿de dónde sacaste esta Chabela mágica? Luminosa, chamánica. Luminosa. No, eso también fue. Pero era justo esta mezcla como de ternura y violencia, y marcada por la violencia también. Cuando tomaba era muchísimo más violenta, ¿no? De las greñas se sacaba a las mujeres. Dicen, ¿no? Que una vez una amiga me contó, yo sí la fui a ver a los antros y nada más veía la puerta y veía la puerta Chabela y de pronto llega una mujer y de las greñas la metió, ¿no? Había llegado tarde o algo, ¿no? Pero sí tenía esta parte muy, muy dura, ¿no? Pues ahí está, algunas de las verdades, algunos de los mitos en torno a Chabela Vargas, un personaje definitivamente fascinante. Yo solo quería cerrar este programa. Una vez la vi en persona, casualmente estaba en el Palacio de Bellas Artes, corría el año 94, 95, por ahí, y yo tenía que ir a una bodega a buscar algo y de pronto en algún momento estábamos entre las piernas del escenario del Palacio de Bellas Artes y Chabela Vargas estaba ensayando ahí con un par de músicos que tocaban detrás de ella y en un lugar que estaba absolutamente desierto, salvo por los técnicos, y de pronto reparó en nuestra presencia, volteó hacia las piernas, nos vio y yo me morí de miedo, sentí que el mundo se paralizaba en ese momento y que nos iba a gritar porque estábamos profanando un momento tan íntimo como era un ensayo, y lo único que hizo fue ponerse la mano en el pecho, no debería hacer esto porque seguro me pegan el micrófono, y hacer así, bajar la cabeza y sonreír. Y siguió cantando. Y me pareció un momento glorioso que guardaré y atesoraré siempre en mi memoria. Digo, creo que todos tenemos una historia como escuchas, como espectadores o como fans de un personaje tan fascinante como es Chabela Vargas. María, muchísimas gracias por ser nuestra madrina de esta segunda temporada. Te lo agradecemos muchísimo. Al contrario, estoy muy contenta de haber estado aquí. Gracias a los tres y un saludo a todo el público y espero que esta segunda temporada sea todavía mejor que lo maravillosa que fue la primera. Ahí está, madrina de lujo y madrina de lujo también Chabela Vargas de este primer programa de los 41 tropiezos de Letra Enorme en México. Estamos aquí en la próxima emisión, seguramente también desde Coyoacán. Gracias por acompañarnos. Sucede en una galería que ya no existe, la Galería Alaide Fopa, que estaba en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí se les ocurre a un grupo de promotores culturales, que además todavía no existía ni siquiera el concepto de promotor cultural, pero lo eran, ¿no? De organizar unas jornadas para promover las expresiones artísticas y culturales de los colectivos lésbico-gay en eso entonces. Creo que esto abre la puerta a una pregunta que es muy importante, y es cómo cambiaron los temas o han ido cambiando los temas, no solo con referencia a las identidades, porque ya nos decías, bueno, primero era gay, después fue lésbico gay. Yo te preguntaría cómo ha ido cambiando ahora que el acrónimo de alguna manera se ha ido enriqueciendo de letras y en términos también de temas. Por ahí se mencionó que en los 80 el VIH-Sida aparece como un tema. Supongo que luego llegaron temas de familias. Hay la percepción también de que el Chopo en estos primeros años era un espacio que prácticamente todo el museo, el Foro del Dinosaurio que ya mencionamos, todo estaba dedicado a la semana. Y hemos sentido también como una suerte de confinamiento dentro del propio espacio geográfico del Museo del Chopo hacia la exposición plástica de la semana.